de infundir nuevas vidas a las viejas formas bizantinas en lugar de dejarlas de lado en su totalidad. El retablo de la Ilustración 141 fue realizado por dos maestros más jóvenes de su escuela, Simón Martini y Lippu Memmi. La obra revela hasta qué punto los ideales y la atmósfera general del siglo XIV habían sido asimilados por el arte sienés. Representa la Anunciación, el momento en el que el arcángel San Gabriel llega al cielo para distinguir su saturación a la Virgen, con las palabras que están escritas como saliéndole de la boca. Ave María, gratia plena. En la mano izquierda sostiene una rama de olivo, símbolo de la paz. La derecha la tiene levantada como si estuviera a punto de hablar. La Virgen había estado leyendo y fue sorprendida por la aparición del ángel. Retrocede en un movimiento de humildad y confusión. A la par, se vuelve para ver el mensajero celestial. Entre los dos hay un jarrón de blancos lirios, símbolo de virginidad, y en la parte alta del arco central apuntado vemos la paloma que representa al Espíritu Santo, rodeada de 4 querubines de 4 alas. Estos maestros compartieron la predilección de los artistas franceses e ingleses de las ilustraciones 139 y 140 por las formas delicadas y la expresión lírica. Se deleitaban en las curvas graciosas de los flotantes ropajes y en la sutil donosura de los cuerpos alargados. Todo el retablo, en efecto, parece una preciosa obra de orfebrería, con sus figuras destacando sobre el fondo de oro, tan hábilmente distribuidas que forman una estructura asombrosa, por decirlo de algún modo. No nos cansamos de admirar de qué modo han sido encajadas estas imágenes dentro de la complicidad del retablo, cómo se han enmarcado las alas del arcángel con el arco apuntando a la izquierda y cómo retrocede la figura de la Virgen para quedar cobijada por el arco de la derecha, mientras el espacio vacío entre ellos ha sido llenado con el jarrón y la paloma que está encima de él. Los pintores aprendieron de la tradición medieval el arte de situar los personajes dentro de la estructura. Anteriormente tuvimos que admirar de qué manera los artistas medievales colocaron los símbolos en los temas sacros para conseguir formar un esquema satisfactorio. Pero sabemos que procedieron así por la ignorancia de las formas y las proporciones reales de las cosas y porque prescindían de cuanto a referirse al espacio. Los artistas sieneses ya no actuaban de ese modo. Tal vez encontremos un tanto extrañas sus figuras, con los ojos inclinados y la boca curvada, pero nos basta con observar unos detalles para ver que lo realizado por Giotto en este modo alguno se había perdido para ellos. El jarrón es un jarrón auténtico, colocado sobre un suelo de verdad también, y podemos decir con exactitud dónde se halla, en relación con el ángel y la Virgen. El cascabel en el que está sentada la Virgen es un cascabel real, que retrocede en profundidad, y el libro que sostiene a María no es un símbolo, sino un verdadero libro de oraciones con la luz cayendo sobre él y con las sombras entre las páginas, que el artista debió de estudiar tomando como modelo un libro de oraciones que tuviera en su taller. Giotto fue contemporáneo del gran poeta florentino Dante Alighieri, quien lo menciona en su Divina Comedia. Simón Martini, uno de los maestros de la Ilustración 141, fue amigo de Petrarca, el más grande poeta italiano de la generación siguiente. La fama de Petrarca se mantiene hoy principalmente por los muchos sonetos amorosos que escribió para Laura. Sabemos por ellos que Simón Martini pintó un retrato de Laura que fue atesorado por el poeta. ¿Esto no nos parecería asombroso si no recordáramos que los retratos, tal como los entendemos hoy, no existían en la Edad Media?
Pensemos que los artistas se contentaban con servirse de figuras convencionales de hombre o de mujer y con escribir sobre ellos los nombres de las personas que se proponían representar. Desgraciadamente, el retrato de Laura, realizado por Simón Martini, se ha perdido y no podemos saber hasta qué punto guardaba parecido con ella. Sin embargo, sabemos que él y otros maestros del siglo XIV pintaron de natural y que el arte del retrato se desarrolló durante esa época. Tal vez no fuera ajeno a aquello la manera en que Simón Martini miraba la naturaleza y observaba los detalles, pues los artistas europeos tuvieron numerosas oportunidades de aprender de sus logros, como el propio Petrarca. Simón Martini pasó muchos años en la corte del Papa, que entonces no estaba en Roma, sino en Aviñón. Francia era todavía el centro de Europa, y las ideas y estilos franceses ejercían gran influjo en todas partes. Alemania estaba gobernada por la familia de Luxemburgo, cuya residencia se encontraba en Praga. En la catedral de esta ciudad hay una maravillosa serie de bustos que datan de esa época, entre 1379 y 1386. Representan a los protectores de la iglesia y obedecen a análogo motivo de las figuras de los fundadores de Naumburgo. Y ahora podemos ver la ilustración 130. Pero aquí ya no hay que dudar. Son verdaderos retratos. La serie comprende bustos de contemporáneos, incluido uno del propio artista Peter Parler, el joven, que con toda probabilidad es el primer autorretrato verdadero de un artista que conocemos. Y podemos ver la ilustración 142 y hacemos esta pausa. Bohemia se convirtió en uno de los centros a través de los cuales se expandió más ampliamente este influjo de Italia y Francia. Sus contactos llegaron hasta Inglaterra, donde Ricardo II estaba casado con Ana de Bohemia. Inglaterra comerciaba con Borgoña. Europa, o al menos la Europa de la Iglesia Latina, era aún una vasta unidad. Las ideas y los artistas viajaban de un centro a otro y nadie rechazaba un producto cualquiera que fuera extranjero. El estilo que se desarrolló fruto de este mutuo intercambio hacia finales del siglo XIV es conocido entre los historiadores con el nombre del estilo internacional. Un ejemplo maravilloso de él, en Inglaterra, posiblemente pintado por un maestro francés para un rey inglés, es el llamado Díptico de Wilton. Y ahora veamos la ilustración 143. Es interesante para nosotros por varias razones, incluido el hecho de que también recuerda los rasgos de un personaje histórico real, que no es otro que el infortunado esposo de Ana de Bohemia, el rey Ricardo II. Este figura pintado rezando, arrodillado mientras San Juan Bautista y dos santos patrones de la familia real interceden por él ante la Virgen, que parece estar en un florido prado del paraíso, rodeado de arcángeles de una belleza radiante que portan el distintivo del rey, el venado blanco de cuernos dorados. Cristo se inclina hacia el rey como si le bendijera o le diera la bienvenida y asegurara que sus plegarias han obtenido respuestas. Tal vez algo de la antigua actitud mágica respecto a las imágenes sobrevivía aún a la costumbre de los retratos del donante para evidenciarnos la tenacidad de esas creencias que hemos hallado en la propia cuna del arte. ¿Quién sabe si el donante no se sentía más seguro en los altibajos de la vida, en la cual su intervención no siempre sería muy santa, sabiendo que en alguna apacible iglesia o capilla habría algo de él? Una imagen suya fijada ahí mediante la destreza del artista, que le ponía siempre en compañía de santos y ángeles, no cesando nunca de orar. Es evidente que el arte del díptico de Wilton está relacionado con las obras que hemos tratado anteriormente, compartiendo con ellas el gusto por las líneas suaves y los temas exquisitos y delicados. La manera de coger la Virgen el pie de Cristo Niño y las actitudes de los ángeles con sus manos finas y alargadas
nos recuerdan figuras que ya hemos visto realizadas en tiempos anteriores. Una vez más observamos cómo el artista ha demostrado su habilidad en los escorzos. Por ejemplo, en la postura del ángel arrodillado en la parte izquierda del retablo, y de qué modo se ha deleitado realizando estudios del natural en las muchas flores que adornan su paraíso imaginario. Los artistas del estilo internacional hicieron uso de la misma fuerza de observación y de la misma complacencia por las cosas bellas y delicadas en la representación gráfica del mundo que tenían a su alrededor. Fue costumbre en la Edad Media ilustrar calendarios con pinturas de las diversas ocupaciones según los meses, la siembra, la caza y la recolección. Un calendario perteneciente a un libro de oraciones, encargado por un rico duque borgoñón al taller de los hermanos de Limburgo, podemos ver la ilustración 144. Muestra cuánto habían ganado esas pinturas de la vida real en observación y naturalismo, incluso desde la época del Salterio de la Reina María de la ilustración 140. La miniatura representa la fiesta anual de la primavera entre los cortesanos. Estos marchan a caballo a través de un bosque, alegremente ataviados y con guirnaldas de hojas y flores, y podemos observar cómo se complació el artista en el espectáculo de las lindas muchachas elegantemente vestidas y cómo se deleitó trayendo a las páginas tanta pompa y colorido. Una vez más recordamos a Chaucer y a sus peregrinos, pues nuestro artista se esforzó también en distinguir los diferentes tipos y lo hizo tan hábilmente que casi nos parecía oírles hablar. Tal pintura fue posiblemente ejecutada con ayuda de un lente de aumento, y deberíamos mirarla de análoga manera. Todos los detalles que ha acumulado el artista en la página se combinan para formar un cuadro que casi parece una escena de la vida real. Casi, pero no del todo, pues cuando advertimos que el artista ha cerrado el fondo con una especie de cortina de árboles, más allá de los cuales vemos los tejados puntiagudos de un gran castillo, nos damos cuenta de que lo que nos ofrece no es una escena extraída realmente de la naturaleza. Su arte parece tan alejado del simbolismo expresivo de los pintores primitivos que hace falta esforzarse para darse cuenta de que ni siquiera él pudo representar el espacio en el que se mueven las figuras y que consigue la ilustración de realidad principalmente por fijar su atención en los detalles. Sus árboles no son árboles de verdad pintados frente a la naturaleza, sino más bien hileras de árboles simbólicos, uno junto al otro, y hasta sus rostros humanos se desenvuelven aún más o menos según la fórmula deliciosa. Sin embargo, su interés por todo esplendor y la alegría de la vida real en torno revela que sus ideas acerca de los fines de la pintura eran muy diferentes de las de aquellos artistas del primitivo medievo. El interés ha evolucionado y con el tiempo la manera de plasmar un tema sacro lo más clara y sugestivamente posible a los métodos de representar un aspecto de la naturaleza de manera más fiel. Hemos visto que los dos ideales no chocan entre sí. Ciertamente, fue posible poner este conocimiento en la naturaleza recién adquirido al servicio del arte religioso, como lo hicieron los maestros del siglo XIV y como lo harían después de ellos. Pero, para el artista, la tarea había cambiado. Al principio bastó con aprender la fórmula antigua de representar las figuras más importantes del tema religioso y con aplicar ese conocimiento a combinaciones siempre nuevas. Ahora, la tarea del artista incluía una habilidad diferente. Tenía que ser capaz de realizar estudios del natural y de trasladarlos a sus pinturas. Empezó a utilizar el cuaderno de apuntes y a acumular en él un conjunto de esbozos de plantas y animales raros y bellos, lo que fue una excepción en el caso de Matthew Paris. Veamos la ilustración 132. Se convirtió de pronto en una regla. Un dibujo como el de la ilustración 145
obra de Antonio Pisanello, artista del norte de Italia, solo 20 años posterior a la miniatura de los Limburgo, revela cómo